Hola, yo soy Sami. El día de hoy yo quiero contarles y mostrarles el proyecto que este año nos hemos dedicado en programación. Este año hemos hecho un domo geodésico. Hemos empezado por la base, que es un pentágono. Entonces este año yo me he dedicado a hacer el pentágono. Entonces eso es lo que les voy a explicar y a mostrar. Empezamos haciendo en el pentágono, la base del pentágono, y para crear el pentágono tuvimos que ir haciendo punto a punto. Entonces en el punto 4, explico el punto 4 porque mi compañero ya explicó los primeros 3 puntos. Entonces en el punto 4 creamos una variable. Como sabemos ya, una variable es una caja que contiene un valor. Entonces esta caja se llama y. El valor que contiene la caja y o la variable y es una función que creamos, donde lo que queremos con la función es sacar el cateto opuesto con un ángulo y una hipotenusa. Entonces lo que hace la función es sacar el seno de un ángulo y le multiplicamos por la hipotenusa. Y en la función dice math.sin parámetros y radianes, porque hay una función donde nos pasa de ángulo a radianes. Entonces ponemos eso para que nuestro resultado nos salga bien y así. Entonces, para poder aplicar esa función necesitamos tener un ángulo y una hipotenusa. Entonces, en este caso, sí podemos aplicarle en la variable y, porque sí tenemos un ángulo y una hipotenusa. Entonces, aplicamos la función cateto opuesto. Entonces, ponemos cateto opuesto, parámetros y ingresamos el ángulo. El ángulo en este caso va a ser ángulo pentágono 2. El ángulo pentágono 2 es el ángulo de 108 grados que tiene todos los pentágonos, solo que dividido para 2, o sea 54 grados es el valor que tiene ángulo pentágono 2. Sección B6 por 2, esa sería la hipotenusa. Entonces, sección B6 por 2 es porque la sección B6 es la arista, o sea, un segmento del pentágono dividido en 6. Entonces, igual, ahí creamos una función donde nos hace esa arista y a esa le dividimos en 6. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que sección B6 sea uno de los segmentos de la división en 6 y le estamos multiplicando por 2. Entonces esa es la hipotenusa. Eso es el valor que contiene la caja y. Luego creamos una variable x porque en las coordenadas cartesianas este punto va a estar ubicado en x. Igualmente la variable y en las coordenadas cartesianas el cateto opuesto está ubicado en y. Por esa razón se llama x. Entonces, dentro de la variable x tenemos un radius 1. Radius 1 es la línea desde el centro del pentágono hacia una de las aristas del pentágono. Eso es del radius 1. Eso le restamos al cateto adyacente de parámetros ángulo pentágono 2, y. Eso es una función donde buscamos sacar el cateto adyacente teniendo un ángulo y un cateto opuesto. Entonces, en la función cateto adyacente dividimos al cateto opuesto, dividimos al tangente del ángulo y ese resultado nos da en radianes. Entonces, para aplicar esa función igual se necesita tener un ángulo y un cateto opuesto. En nuestro caso sí tenemos un ángulo y un cateto opuesto. Entonces, ponemos cateto adyacente para poder aplicar la función parámetros
ángulo pentágono 2, que es nuestro 54 como ya sabemos, y nuestra hipotenusa, nuestro cateto opuesto es la y, que ya le sacamos, que es la variable y, es nuestro cateto opuesto. Entonces de esa manera ya tenemos nuestro cateto adyacente. Luego creamos una variable hipo, llamada hipo, porque estamos creando se llama hipo porque estamos creando una hipotenusa. Entonces ahí aplicamos una función donde nos saca la hipotenusa. Es un teorema de Pitágoras donde nos saca la hipotenusa con dos catetos. Entonces en la hipotenusa lo que hacemos es elevamos al cuadrado al cateto 1, o sea, cateto adyacente, y elevamos al cuadrado al cateto opuesto. Luego sumamos el resultado de la elevación de los dos catetos y le sacamos la raíz cuadrada. Eso significa math.sqrt. En programación es sacar la raíz cuadrada. Entonces aplicamos esa función porque si tenemos cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces var hipo es igual a teorema de Pitágoras pa hipo. Así le llamamos a la función, y metemos los parámetros que necesitamos. Entonces para aplicar la función necesitamos un cateto opuesto y un cateto adyacente. Entonces nuestro primer parámetro es x, que es cateto adyacente, y y, que es cateto opuesto. De esa manera obtenemos la hipotenusa con los dos catetos. Luego creamos una constante llamada ángulo B62. Una constante es como una caja, solo que permanece su valor. O sea, lo que contiene no se puede cambiar. Entonces, en esta caja permanente, en la caja tenemos una función ángulo B6, parámetros y, hipo. Ángulo B6 es una función donde busca sacar el ángulo solo teniendo el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces en la función tenemos una variable DAH, que en esa variable dividimos al cateto opuesto, dividimos a la hipotenusa. Luego en var ángulo B6 lo que hacemos es sacar el arco seno del resultado de la división del cateto opuesto y de la hipotenusa, y por 180 dividido más punto pi, que eso es para que nos salga el resultado en radianes. Entonces, esa es la funcionalidad del ángulo B6. Para poder aplicar esa función necesitamos tener un cateto opuesto y una hipotenusa. En este caso sí podemos aplicar porque tenemos un cateto opuesto y una hipotenusa, que sería la y la hipo, que ya hemos sacado. Entonces, para aplicar ponemos el nombre de la función ángulo B6, parámetros, y en los parámetros ponemos el cateto opuesto. El cateto opuesto, como sabemos, es la y, la hipotenusa sería nuestra hipo. De esa manera obtenemos el ángulo. Luego ponemos coordenadas.push. Ahí lo que hacemos es en el array coordenadas, con los parámetros y los corchetes. Lo que hacemos es ya poner la ubicación del punto donde queremos que se cree el punto. Entonces lo que hacemos es que la ubicación ponemos que esté en X, que esté en X le llamamos a la variable X,
en Y a la variable Y, porque si tenemos coordenada en Y, y el Z, que es en toda la base que estamos creando, va a haber un Z, solo en esa base. Entonces siempre vamos a poner ese Z1. Entonces ya de esa manera creamos los dos primeros puntos, porque si a Y le ponemos en negativos nos da al otro lado, entonces tenemos 2 puntos. Y bueno, eso es el punto 4. Para que aparezcan todos los puntos al insertarle más valores en el array coordenadas y que nos salga en la pantalla, tenemos una función que está vinculada a una librería que es TreeJS, donde esa función lo que hace es con un bucle coger todos los valores del array coordenadas y lo transforma en puntos. Y por esa razón nos funciona al insertar valores en coordenadas en el array de coordenadas, porque al insertarle se va a la función createPT y le crea los puntos para que se vea en la pantalla. En el punto 5 hacemos casi todo lo mismo, es la misma base, creamos una variable Y, solo que en la variable Y hacemos cateto opuesto, aplicamos la función cateto opuesto, ponemos el ángulo pentágono 2 que es el 54, y en la hipotenusa lo que cambia es que sección B6 le multiplicamos por 3. ¿Por qué por 3? Porque necesitamos encontrar el siguiente punto, entonces la hipotenusa agranda. Y bueno, de ahí es lo mismo, creamos una variable X, pero ya sería con nueva cateto opuesto, una variable hipo, una constante ángulo B6 pero 3, porque ya sería otro ángulo, y ponemos en el array coordenadas las ubicaciones de donde queremos que se creen nuestros puntos. En el punto 6 igualmente es todo lo mismo, solo que en la variable Y igualmente aplicamos la función cateto opuesto, parámetros ángulo pentágono 2 que es del 54, y en la hipotenusa igualmente le cambiamos y le multiplicamos por 5. Entonces ahí nuestro triángulo rectángulo sería más grande para poder crear el punto. Igualmente creamos variable Y, X, variable hipo, constante ángulo B6, 4, y en la array coordenadas le insertamos los nuevos puntos con las nuevas ubicaciones. En el punto 7 es igualmente todo lo mismo, solo que en la variable Y igualmente cambiamos la hipotenusa y la multiplicamos por 5, y eso no hace que nuestro triángulo rectángulo aún se agrande mucho más. Igualmente ahí creamos todas las constantes y variables, y al último en la array coordenadas insertamos los nuevos puntos. En el punto 8 igualmente hacemos todo lo mismo, solo que en la variable Y igualmente cambiamos la hipotenusa y la multiplicamos por 6 para que obtengamos el último punto de ese segmento. Entonces igualmente creamos una variable X, que es cateto adyacente, solo que ya sería más grande, una variable hipo, que la hipotenusa ya sería más grande igualmente, el ángulo sería igual más grande de otro valor, y al último en la array coordenadas insertamos las nuevas ubicaciones para crear los puntos. Igualmente en cada punto que vamos insertando vamos creando 2 puntos, porque solo en Y cambiaría en negativo y de ahí ya se crea al otro lado. Entonces bueno, eso es el punto 8. En el punto 9 ya no es lo mismo, ahí sí cambia un poco la manera de sacar los puntos.
Entonces en el punto 9 le ponemos debajo del punto 3. ¿Por qué? Porque necesitamos el ángulo B6,1 que tiene el punto 3 y necesitamos la hipotenusa que tiene el punto 3. Por esa razón le ponemos debajo del punto 3. Entonces en el punto 9 creamos una variable igualmente y, es una caja llamada y, porque nuestro cateto opuesto va a estar en y. Entonces en la caja aplicamos la función de cateto opuesto y como sabemos la función de cateto opuesto necesitamos un ángulo y una hipotenusa. Entonces en este caso el ángulo es ángulo pentágono. El ángulo pentágono es el ángulo de los pentágonos, que es otro ángulo igualmente que es constante en todos los pentágonos, que es 72. Entonces el ángulo pentágono tiene un valor de 72 y le sumamos al ángulo B6,1 que creamos en el punto 3. Entonces la suma de eso va a ser el ángulo y coma la hipotenusa que igualmente creamos en el punto 3. Esa es la hipotenusa que utilizamos para sacar el cateto opuesto. Igualmente en el punto 9 creamos un triángulo rectángulo para poder sacar el punto. Ahorita acabamos de sacar el cateto opuesto. Luego creamos una variable x, igualmente porque va a estar el cateto adyacente en x. Entonces en la caja o en la variable aplicamos la función cateto adyacente. Como sabemos necesitamos el ángulo y el cateto opuesto. Entonces el ángulo va a ser el mismo, entonces el 72 más el ángulo B6,1 y el cateto opuesto sería la variable y. Y luego en la array coordenadas le insertamos la ubicación donde queremos que esté nuestro punto y lo creamos. Igualmente en y debería estar negativo para que se creen dos puntos a la vez, solo que al lado como un espejo. Y eso es en el punto 9. En el punto 10, el punto 10 está ubicado debajo del punto 4, por el que necesitamos la hipotenusa que tiene el punto 4, que creamos en el punto 4, y necesitamos el ángulo B6,2 que igualmente creamos en el punto 4. Por esa razón está ubicado debajo del punto 4. Entonces, en el punto 10 creamos una variable x, porque nuestro cateto opuesto en este caso ya no va a estar en y, sino en x. Y dentro de la caja tenemos a la función cateto opuesto, que ponemos el ángulo y la hipotenusa. Entonces en este caso el ángulo va a ser 72 más el ángulo B6,2 y menos 90. Entonces de esa manera obtenemos el ángulo que necesitamos para este triángulo rectángulo y la hipotenusa, que es la hipo, que necesitamos igualmente para crear el cateto opuesto. Luego creamos una variable y, igualmente aplicamos la función cateto adyacente. Entonces igualmente es el mismo ángulo, ángulo pentágono 2 más ángulo B6,2 y menos 90 grados y coma x, que es nuestro cateto opuesto. Y luego en coordenadas.push estamos haciendo lo que ya sabemos, que es en el array coordenadas le estamos ahí metiendo más valores. Entonces ahí se está creando. En el punto 11, el punto 11 lo tenemos debajo del punto 5, como lo vemos, es porque necesitamos algunos valores del punto 5 que tiene. Los valores que tiene es la hipo
y el ángulo B6, 3. Entonces, por esa razón está el punto 11 debajo del punto 5. Bueno, en el punto 11 creamos una variable x que es igual a cateto opuesto, que es una función que ya sabemos, y necesitamos el ángulo, es igualmente igual que el punto 10, que sumamos el ángulo pentágono, que es el 72, más el ángulo B6, 3 en este caso, y menos 90, y coma hipo, que es la hipotenusa que tiene el 5.5, y luego creamos una variable y, que es igual a cateto adyacente, que es una función como ya sabemos, igualmente es el mismo ángulo, ángulo pentágono 2 más ángulo B6, 3, menos 90, y x, que es el cateto opuesto. Y bueno, luego en el array coordenadas le ponemos la ubicación de donde queremos poner los nuevos puntos. Igualmente en y debe estar en negativo, y ahora igualmente en x del primer punto y del segundo debe estar en negativo, solo que para que se creen dos puntos en un solo código. En el punto 12 es igualmente todo basado igualmente como en el punto 11. Es todo igual, solo que la hipotenusa sería diferente, y en el ángulo del cateto opuesto y cateto adyacente de la variable x y y cambia el ángulo, por lo que el punto 12 está debajo del 6, por lo que necesitamos los valores del ángulo y de la hipotenusa del punto 6, y luego igualmente el array coordenadas insertamos más valores. En el punto 13 igualmente le obtenemos debajo del punto 7 por los valores que necesitamos, que es la hipotenusa y el ángulo B6,5, que es ya el otro ángulo, para crear otro triángulo rectángulo, y es lo mismo, creamos la variable x, y que es cateto opuesto, cateto adyacente, y luego en el array coordenadas le insertamos nuevos valores para obtener la nueva ubicación. Igualmente en el punto 1 x en negativo, y en el punto 2 x en negativo, en el punto 1 es y en positivo, y en el punto 2 y en negativo. En el punto 14 igualmente lo tenemos debajo del 8 porque necesitamos la hipotenusa y el ángulo B6, 6. Y igualmente de ahí hacemos lo mismo, ponemos la otra nueva ubicación, claro, otro triángulo rectángulo, pero de ahí es lo mismo. En el punto 15, al punto 15 lo ubicamos debajo del punto 3. ¿Por qué? Porque en este caso el punto 15 igualmente necesita algunos valores que tiene el punto 3, que es el ángulo B6,1 y la hipotenusa. Por esa razón está debajo, el punto 15 está debajo del punto 3. Creamos una variable x, es igual a cateto opuesto, que es la función, y el ángulo, lo que hacemos es el ángulo pentágono, que es el 72, lo multiplicamos por 2, que sería 144, y eso le restamos 90 grados, y luego lo sumamos al ángulo B6,1, que es el primer ángulo, y la hipotenusa. Igualmente en la variable y, es cateto adyacente, que es la función, es el mismo ángulo y es el cateto opuesto, y es el nuevo cateto opuesto. Y luego igualmente en las coordenadas le insertamos una nueva ubicación para que nos cree
unos nuevos puntos en las nuevas ubicaciones. En el punto 16 lo tenemos debajo del punto 4 por los valores que necesitamos, que es el ángulo B6,2 y la hipotenusa. Y de ahí lo que hacemos es lo mismo. En la variable x el ángulo es lo mismo, solo que ángulo pentágono 2 lo multiplicamos por 2, menos 90, y lo sumamos por el nuevo ángulo, que es el ángulo B6,2. Igualmente en la variable y es el mismo ángulo, y el coma, el cateto opuesto, que sería la y. Y luego en la array coordenadas le insertamos la nueva ubicación y las nuevas coordenadas para que nos cree los puntos. En el punto 17 ya no es lo mismo porque tenemos muy poco código, porque en el punto 17 solo no se necesita hacer ningún triángulo rectángulo ni nada de eso. Solo se necesita un valor que ya tenemos, que es la hipotenusa, la variable hipo, que creamos en el punto 5. Por esa razón está el punto 17 ubicado debajo del punto 5. Entonces solo el valor de la hipotenusa, de la hipo, es la coordenada, y en coordenadas, o sea, en la raíz de coordenadas le insertamos a menos x, y en y sería 0, y el z es el de siempre, que es el z1. Luego creamos el punto 18. En el punto 18 creamos el z2, o sea, el piso 2. Para crear el piso 2, lo que hacemos es sumar al z1, le sumamos un co1. El co1 es un cateto opuesto que saco con una función que me saca el cateto opuesto con teorema de Pitágoras. Entonces, con ese co1, al sumarle, obtengo el z2. Y bueno, luego creo una variable x2. Igualmente, para crear la variable, lo que tuve que hacer es al radios 1 le resté a la sección z2. La sección z2 es el radios 1. Radios 1 es la línea que va desde el centro hasta una de las aristas, dividida en 6. Entonces lo que hice fue restarle uno de los segmentos de la división en 6, y de esa manera consigo el x, y luego le puse en la array de coordenadas. Bueno, luego creamos el z3, z4, z5 y z6 para formar el pentágono. Todos esos pisos fueron creados igualmente con la misma base que creamos el punto 18, o sea, el z2, porque creamos igualmente en todas una variable del nuevo z, pero lo que cambia es que al z1 lo sumamos al co1, pero lo multiplicado por 2 en el z3, multiplicado por 4 en el z4, multiplicado por 5 en el z5, y así. Y igualmente así obtenemos los nuevos zetas, o sea, los nuevos pisos, y luego creamos igualmente el x, la variable x. Igualmente ahí es igual, solo que al radios 1 le restamos a la sección z2, como sabemos, pero en cada z lo vamos multiplicando por 2, por 3, por 4 y por 5 igualmente. Y así sacamos el x, igualmente vamos todos los valores ubicándolos en
array coordenadas para que nos muestre en el 3D. Y bueno, así. En cada punto vemos que van restando los puntos porque los segmentos de cada piso van haciéndose más pequeños, entonces por esa razón van restando los puntos que vamos creando. Bueno, ahora podemos ver el resultado de todo el código que hasta ahora he explicado. Y bueno, así se ve los resultados que hasta ahora hemos hecho. Entonces la primera fila es del Z1, la segunda es del Z2, la tercera es del Z3, la cuarta es del Z4, la quinta es el Z5 y la sexta es la Z6. Entonces, así se ve. Luego creamos los últimos puntos. Para crear los últimos puntos tuve que crear una variable x que es igual a cateto opuesto, que es una función que ya le hemos visto, donde necesitamos un ángulo y una hipotenusa. En el ángulo está el ángulo que tiene un valor de 10,754 y en la hipotenusa está sacar altura, entre parámetros está sección B6. Esa es una función que yo creé basada en una ecuación que me decía que para sacar altura decía h es igual a raíz de 3 por a dividido para 2. Entonces eso yo le hice en la programación. Entonces esa es la sacar altura, la función sacar altura que yo creé. Entonces creé una variable altura que es igual a mat.sqrt y en parámetros 3. Entonces ahí ya estaríamos poniendo la raíz de 3 y luego pongo por sección B6 dividido para 2. Entonces ahí ya aplico la ecuación. De esa manera consigo tener la función que me saque la altura y esa sería la hipotenusa. Luego creo la variable x que pongo igual a teorema de Pitágoras para acá, que significa teorema de Pitágoras para sacar el cateto adyacente, donde necesitamos la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces la hipotenusa es la misma que la variable x, el cateto opuesto es la variable x. Bueno, luego creo una variable guión bajo radios 1, que eso es igual a radios y menos x. Entonces lo que hago es al radios le resto el resultado que me da de la x y de esa manera consigo mi nuevo radios. Y igualmente creo otra variable que es guión bajo z1, que es igual a z guión bajo y menos z. Lo que hago ahí es restarle al z1, le resto y consigo mi nuevo z que necesito para poder crear los puntos. Y bueno, luego le creo los puntos, como sabemos, en coordenadas array, el array de coordenadas, y le inserto los valores que necesito para que me ponga en la ubicación que necesito que estén los puntos. Y bueno, este es el resultado de todo el pentágono que he logrado hacer este año y con los últimos puntos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias.